Presenta ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola, Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Vamos a los principales títulos de la jornada. En Artigas, más de 1000 evacuados esperan que baje la crecida del río Cuareim para regresar a sus hogares. Las condiciones meteorológicas en Artigas y Rivera han comenzado a mejorar. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre Pluna le impactó y causó sorpresa. Si alguien me hubiese advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto, aseguró el ministro de Economía. El Ministerio de Salud Pública suspendió la comercialización de medicamentos que contienen Flufomedil en nuestro país. El nombre del medicamento se conoce como Terdam. Continúa llegando la ayuda humanitaria a Filipinas para ayudar a millones de damnificados. Informe de nuestro corresponsal en la isla Cebú, Pablo Monsalvo. Televisión Nacional de Uruguay transmitirá para todo el país mañana el partido entre Uruguay y Jordania. En tanto, el técnico Oscar Washington Tavares confirmó hoy el equipo celeste. En la mirada internacional, Álvaro Padrón analiza los recientes viajes del presidente José Mujica a Brasil y Venezuela. A esta hora hay 1.265 personas evacuadas en el norte del país a raíz de las intensas lluvias del fin de semana y la crecida del río Cuareim. La mayoría de ellas, más de 1.100 en el departamento de Artigas, según el dato proporcionado hace un rato, nada más por el Sistema Nacional de Emergencias. Sí, algunos datos para ver el impacto que ha tenido esta inundación. El río Cuareim alcanzó los 12,7 metros esta mañana. Por su parte, en el departamento de Rivera, la situación comienza a normalizarse y los evacuados están empezando el retorno a sus hogares. La atención se traslada ahora al litoral oeste, ya que las autoridades de la represa de Salto Grande estiman que la crecida en el puerto de esa ciudad va a alcanzar los 11,5 metros en el día de hoy. Sí, porque esa es la altura que generan los primeros afectados por la crecida del río, tanto en Salto como en Paysandú. El Sistema Nacional de Emergencia informó que la situación está controlada y continúa permanentemente monitoreada. Y esta mañana las autoridades, precisamente del Sistema Nacional de Emergencia, dieron detalles de los trabajos que van coordinando, que se realizan en la zona también que ha sido afectada por estas inundaciones. El Sistema Nacional de Emergencia monitorea la situación de los departamentos de Rivera, Paysandú y Artigas, donde se registró la mayor parte de evacuados tras las lluvias del fin de semana. En Rivera se observan mejoras. El día de hoy, luego de haber trabajado el Centro Coordinador de Emergencia de Rivera, con el intendente Marne Osorio a la cabeza y en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia, están retornando en estas horas los últimos 20 evacuados del departamento de Rivera. La zona más complicada es Artigas. Se ha estado coordinando permanentemente, los protocolos han funcionado nuevamente de manera perfecta, han funcionado de manera muy óptima, están todas las familias distribuidas entre evacuados y evacuados en refugios o en casas de familiares o de amigos y con el control médico correspondiente, con la alimentación, con los colchones, con las frazadas, con todo lo que debe ser la actuación en estos temas. Las autoridades indican que mantienen el control de los evacuados y tras el retiro de las aguas evaluarán el envío de material para la reparación de viviendas en caso de ser necesario. Y una información relacionada con este tema, autoridades de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José informaron sobre los avances y perspectivas en la implementación del plan climático de la región metropolitana. En el marco del plan climático de la región metropolitana, la directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia de Montevideo, Leonora Bianchi, detalló qué tipo de acciones se vienen realizando para mitigar los efectos del cambio del clima. En la zona de buceo se han logrado hacer unas especies de enormes piletas subterráneas que permiten contener la gran cantidad de afluencia de lluvia, sobre todo en sectores bajos de nuestra costa, que permite que luego de terminado el gran chaparrón, digamos, comienza a salir lentamente el agua por las alcantarillas al mar. Eso evita que hoy una buena zona del buceo se inunde.
Además de las intervenciones en el alcantarillado, también hay acciones para promover la energía solar. En este momento ya se han instalado colectores solares en un municipio, en un centro comunal. Hay también todo un plan de energía pensado para cada uno de nuestros edificios, para el edificio sede y para el resto de los edificios. Es cierto que estamos en las etapas de elaboración, pero por suerte hemos podido comenzar en algunas de las etapas de implementación, que serían estas que te estaba mencionando. Por su parte, el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, sostuvo que en su departamento se están realizando medidas para mitigar el impacto de la erosión costera. Ahí hay fenómenos costeros sumamente difíciles sobre el río de la Plata y sobre el río Santa Lucía. Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy especial sobre el río Santa Lucía, sobre todo teniendo todos los recaudos en materia de deforestación y de pérdida de la flora autóctona, con todo el efecto no solo de en sí mismo que tiene la flora autóctona, sino también sobre la prevención de lo que es las márgenes de Santa Lucía. Son los dos lugares donde se está trabajando. Lo anunciábamos en los titulares, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que asume plenamente las responsabilidades por lo que sucedió con la liquidación de la ex aerolínea Pluna. En una entrevista otorgada al diario La República, el responsable de Economía dijo que le sorprendían ciertos aspectos del reciente fallo de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, en especial el que indica que con la norma se desconoció el principio de separación de poderes. Lorenzo sostuvo, si alguien siquiera me hubiese advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto. El ministro manifestó, creímos haber tomado todos los resguardos necesarios desde el punto de vista jurídico y agregó que la ley estaba inspirada en el interés general y no tenía intención de beneficiar a nadie en particular, pero que la Suprema Corte no lo entendió así. Lorenzo también estableció que se plantea una autocrítica por lo sucedido. A su vez, el secretario de Estado dijo que el presidente tiene su renuncia sobre la mesa para hacerla efectiva cuando quiera. El alejamiento de un ministro es perfectamente comprensible en el marco del funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. Lo que no puede ocurrir es que el recurso a la renuncia se convierta en una forma de incumplir con las obligaciones o como excusa para no dar las explicaciones que corresponden, concluyó Lorenzo. En la entrevista también se refirió a la oposición política, señalando que la misma ha sido y es especialista en advertir acerca de la inminencia de catástrofes de todo tipo que ocurrirán como consecuencia de las acciones de los gobiernos del Frente Amplio. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, afirmó que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, debería dejar el cargo y confirmó que el secretario de Estado será llamado a sala por toda la oposición. Y ahora los aviones vuelven a la masa concursal, ahí tendrán que negociar los acreedores con los síndicos del concurso y resolver qué se va a hacer con esos 7 aviones. Y bueno, y también está el tema de los trabajadores de la cooperativa de Alasú, que según trascendió, por lo menos el préstamo del fondo lo detuvieron. Así que todo eso lo tendrá que resolver el gobierno, que ha mantenido un silencio muy profundo, no ha habido explicaciones y lo único que hoy del ministro de Economía, que se hacía responsable, pero bueno, no dijo que iba a ser tampoco. ¿Cómo lee esa afirmación del ministro Lorenzo en sentirse responsable? Bueno, no es que se sienta, es que es responsable, es institucionalmente responsable. Y después de haber cometido el cúmulo de errores, de desaciertos en la conducción de este proceso, yo creo que debería haber renunciado. Nos vamos a otros temas. El Ministerio de Salud Pública suspendió la comercialización de medicamentos que contengan la droga buflomedil en su composición. La medida fue adoptada hace 15 días luego de conocerse que evaluaciones de organismos internacionales alertaban de reacciones adversas como alteraciones neurológicas y cardiovasculares severas, en algunos casos mortales. En el Uruguay esta es una medida cautelar previa que se toma de manera proactiva a propósito de estas alertas internacionales de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, así también como la Agencia Europea del Medicamento, que nos plantea frente a estas alertas y la discontinuación del mercado a nivel europeo que nosotros adherimos de forma proactiva. El nombre comercial del medicamento es Tardam 300 y Tardam 150. Se trata de un vasodilatador utilizado en afecciones con compromiso de circulación sanguínea. Se aconseja a aquellos pacientes que aún lo consumen consultar a su médico. Deben concurrir al médico
de forma tranquila, sin alarma, pero no solo para dejar de tomar esa medicación, sino además también para tener que buscar otra alternativa terapéutica para seguir con un tratamiento adecuado. Según estimaciones del Ministerio de Salud, había en el mercado un lote de aproximadamente unos 200.000 comprimidos. Se discontinúan no solo los lotes de fabricación, los lotes disponibles en el medio, sino también los datos sobre los stocks en diferentes instituciones. En caso de su comercialización, la institución o farmacia que lo haga será pasible de una multa económica que podrá variar entre las 30 y las 300 unidades reajustables. El Ministerio de Vivienda analiza por qué algunos proyectos amparados en la Ley de Vivienda de Interés Social tienen un precio alto para las familias a las que están destinadas. Sí, concretamente, bueno, hay algunas viviendas que no están llegando con los valores que uno entiende que es razonable que haya, que permita un margen lógico para quien desarrolla la tarea, pero también hay que pensar esto en perspectiva también de cómo se llega con estas viviendas a los sectores para los cuales se hizo la iniciativa, que es para los sectores medios y medios bajos. En ese sentido venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas en la elaboración de algunos posibles cambios para desarrollar de aquí en más a nivel de la reglamentación de la vivienda de interés social. Lo que estamos hablando acá es de tratar de corregir aquellos elementos que son, yo diría, motivo de preocupación. Son aquellas viviendas que exceden los $150.000 para viviendas de repente de 2 dormitorios o de 3. Entonces, bueno, estos son la problemática que debemos de abordar y debemos de generar los niveles de confianza, pero también los niveles de seguridad de lo que son el destino de los recursos públicos. En este caso, el recurso público es la exoneración impositiva que generan estos programas. Asumió hoy la nueva presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, y su principal objetivo es, dijo, llegar a la entrega de 55.000 hectáreas de tierra antes de que finalice este periodo de gobierno. Jacqueline Gómez se desempeñó como asesora de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería. Además, fue subdirectora del proyecto Uruguay Rural y es miembro de la Comisión Nacional Honoraria de MEVIL. En un sencillo acto, asumió la titularidad del Instituto de Colonización. Llegar a la meta de las 55.000 hectáreas, que en realidad eso es una cosa que, eso también siempre está condicionado por los recursos disponibles, ¿no? Y creo que una de las herramientas que el ministro incluso hizo referencia es la creación del fideicomiso, que permite el canalizar ahorros del pueblo uruguayo en una inversión que es una inversión en tierra, que también es capitalizar los bienes del propio Estado, ¿no? La ingeniera agrónoma indicó que continuará con la política del director anterior y profundizará en la ayuda a los pequeños productores jóvenes y la interacción con distintos organismos públicos y privados. El Poder Ejecutivo envió hoy al Parlamento un proyecto de ley que establece la prohibición de comprar tierras con finalidad de explotación agropecuaria en todo el territorio a empresas extranjeras o aquellas instaladas en Uruguay en las que participa un Estado extranjero. La sesión de delegados de Argentina, Brasil, Ecuador y nuestro país se llevó a cabo en Maldonado el Foro Regional de Municipios. El informe es de Daniela Mesón. Uno de los principales objetivos del foro fue aportar nuevas herramientas para el fortalecimiento del proceso de descentralización. El objetivo es debatir entre todos, a propuesta de Maldonado, sobre descentralización, los avances que hemos tenido en estos 3 años del proceso nuestro de descentralización y municipios, hablar de participación ciudadana, de inclusión social y distribución de la riqueza. El gobernador de Río Grande do Sur, Tarso Genro, centró su discurso en cómo se genera la riqueza, en cómo se distribuye y señaló la importancia del presupuesto participativo. Esta propuesta es una propuesta de transformar el cotidiano en un cotidiano político, en un cotidiano histórico de decisión a partir de las bases sobre los representantes del Estado. Esta articulación que permite que el gobierno, sea del municipio, sea del Estado o de la región, sean permanentemente relegitimados. Desde Maldonado, Daniela Mesón, InfoTNU. El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou presentó 10 propuestas para actualizar la política de relaciones bilaterales con la República Argentina.
Las propuestas consisten en retomar las negociaciones profesionales en detrimento de la diplomacia presidencial, fortalecer la embajada en la República Argentina y el rol negociador de la Dirección General de Integración y Mercosur. Además, proponen designar al frente de la CARP y la CARU embajadores con dedicación exclusiva a esa función. Despresidencializar las relaciones diplomáticas. Para algo está Cancillería. Hemos tenido con Argentina, que no se sabe si es Mujica con el embajador uruguayo en Argentina, si se deja de lado Almagro, si Almagro participa. Cancillería profesionalizando y haciéndose cargo de las relaciones, sacando el tema de amistad política o ideológica. Después, fortalecer la embajada uruguaya en Argentina, fortalecer las delegaciones de la CARU y de la CARP. ¿Eso es viable con quienes hoy ejercen esos cargos o de alguna manera, cuando usted habla de fortalecer, está cuestionando la figura del actual canciller Almagro? No pasa por ahí, entre otras cosas porque nuestra forma de ser es no pedir renuncias a quienes sabemos que están bien agarrados a los sillones, no corresponde. Nosotros creemos que la gente inteligente y la gente capaz siempre puede cambiar de opinión. Y nosotros, reitero, que queremos gobernar el país dentro de un tiempito, no nos podemos guardar, no podemos ser egoístas cuando creemos que hay medidas a tomar hoy, mañana y pasado mañana. El presidente del Banco Central, Mario Vergara, dijo que la inflación está controlada y que el precio del dólar no pasará más allá de la franja estimada. Vergara fue el orador hoy del almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Empresarios, representantes políticos y del sistema financiero fueron el auditorio del presidente del Banco Central en el tradicional almuerzo de ADN. Vergara argumentó las razones por las que cree que la actual economía del país está estable. Ese mapa de riesgos nos da tranquilidad en cuanto a que la estabilidad financiera en el Uruguay está siendo monitoreada, está siendo seguida, no presenta riesgos mayúsculos y eso es muy importante para la economía uruguaya porque, como todos sabemos, no hay crisis en el pasado que no esté asociada a la inestabilidad en el sistema bancario, las corridas bancarias. El presidente del BCU hizo referencia también a diversas medidas para controlar efectos de la inflación y dijo que está bajo control. También habló sobre los movimientos del precio del dólar de aquí a fin de año. El dólar va a fortalecerse o a debilitarse por cosas que no pasan en el Uruguay, sino que pasan en el mundo, y eso nosotros lo tenemos que acompañar, no podemos despegarnos porque no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de ir en contra de esa corriente, es una ola demasiado grande. Podemos sí recortar las puntas, ¿verdad?, podemos suavizar un poco. En los últimos meses no se ha visto la necesidad de hacerlo, pero si uno ve la historia de participación del Banco Central y el gobierno en el mercado cambiario en los últimos 5, 6, 7 años, está claro que se ha hecho de manera sistemática y con estos criterios. Mario Vergara informó además que los depósitos de argentinos en bancos de Uruguay bajaron del 40 al 9%. Las exportaciones de productos uruguayos a China alcanzaron un valor de 1.283 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, lo que representó un crecimiento de 39.2% si se lo compara con igual periodo del año 2012. Los principales productos exportados a este destino son soja, carne bovina y lana. El dato económico lo aporta como siempre el Instituto de Promociones Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.20 y en la venta a 21.75. También bajó el dólar interbancario billete a 21.537. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 1.80, 2.80. Bajó el real, 8.40, 9.90 y el euro billete no tuvo cambios. Cerró a 28.30 en la compra, 29.40 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.7204. Comprá tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. En Filipinas, Naciones Unidas calcula que los afectados por el tifón Yolanda superan los 10 millones de personas y cerca de 1 millón han perdido completamente sus hogares. Vemos el informe de nuestro corresponsal Pablo Monsalvo.
Ya pasaron 4 días de su impacto en este archipiélago y el tifón Yolanda continúa siendo el principal motivo de preocupación para gran parte del planeta. Es que su paso feroz se cobró la vida de un número aún no determinado de víctimas mortales y según el Comité de Desastres de las Naciones Unidas dejó un saldo de más de 1 millón de personas sin vivienda y otros 10 millones directamente afectadas por la destrucción. No nos está llegando nada de la ayuda del gobierno, ni siquiera comida, se queja esta mujer. La mayoría de los perjudicados por el temporal se lamentan de la ausencia del gobierno, al que en muchos casos acusan de corrupto. Otros creen que simplemente el daño fue tan grande que los encargados de coordinar la asistencia a las víctimas están desbordados en su capacidad. La realidad es que son muy pocos los que reciben comida, y el agua potable es uno de los bienes más preciados aquí. Además, son pocas las viviendas que quedaron en pie donde impactó de lleno el huracán. Estamos desesperados, hemos perdido absolutamente todo lo que teníamos. Ahora no sabemos qué hacer. Nadie nos da una mano. Se lamenta esta mujer que no sabe a dónde ir ya que se quedó sin techo. Como siempre que ocurren estas calamidades, los sectores más vulnerables de la población, los más pobres, son los que más sufren. Las comunicaciones se volvieron casi imposibles porque los teléfonos celulares no tienen señal. Por eso, este hombre que nació en la isla pero que se fue a trabajar como chofer a Manila, la capital del país, está desesperado. Desde el viernes pasado, que fue la última vez que habló por teléfono con sus familiares antes del impacto de la tormenta, no tiene ningún tipo de contacto con sus seres queridos. Estoy regresando a mi isla de Leyte a ver qué pasó con mi familia. Hace días que no tengo contacto con ellos. Tengo 4 hijos, mis padres, hermanos, sobrinos y sobrinas. No tengo idea qué les pasó, relata. Viajar en medio del caos no fue fácil. Hace 3 días que intenta llegar a la isla. Este barco fue una de las tantas etapas de su travesía por esta enorme y logísticamente complicada nación. Tengo la esperanza de que estén vivos, se ilusiona. Una esperanza compartida por muchos otros pasajeros de este barco en su misma situación. Este es el panorama con el que los rescatistas están encontrando cada vez que logran ingresar a alguna de las zonas que permanecían totalmente aisladas. Casas completamente destruidas y muy probablemente allí debajo el cuerpo sin vida de los propietarios que han fallecido como consecuencia del paso de este devastador supertifón. Muchos coinciden en que se tardarán semanas para conocer la verdadera magnitud del daño ocasionado por este supertifón asesino. Si bien Yolanda, o Haiyan, como aquí lo llaman, ya es historia, su poder destructivo fue tan grande que llevará mucho tiempo poder evaluarlo. En la isla de Leyte, Filipinas, Pablo Monsalvo, Info TNU. Volvemos ahora a la región. El gobierno y la justicia de Brasil se preparan para exhumar mañana los restos del expresidente João Goulart, destituido por un golpe militar en 1964. Se investigará sobre la sospecha de que pudo haber sido envenenado a mediados de la década del 70. Según la versión oficial, Goulart murió por un problema cardíaco mientras dormía. 37 años después de que el expresidente brasileño João Goulart fuera sepultado en San Borja, en Río Grande del Sur, las autoridades exhumarán sus restos este miércoles para llevar a cabo una nueva autopsia en medio de acusaciones de que pudo haber sido envenenado. Goulart fue electo presidente en 1961 y fue destituido de su cargo en 1964 por un golpe militar y huyó a Uruguay y Argentina, donde en 1976 murió mientras dormía de un aparente ataque al corazón. Pero los rumores persistieron sobre que de hecho había sido asesinado mientras dormía. En 2006, un exagente de inteligencia de la dictadura de Uruguay, preso en el sur de Brasil, declaró en un documental que el expresidente exiliado había sido envenenado por orden de Brasil. Los hijos de Goulart apoyan el plan para exhumar los restos y descubrir la realidad, al igual que la Comisión para la Verdad creada por el gobierno de Dilma Rousseff en 2012. Denise, su hija, dijo que los resultados de las investigaciones tendrían derivaciones más allá de descubrir cómo murió su padre. Se trata da história do Brasil, que foi escondida durante muitos anos, foi silenciada pela ditadura, com o apoio do governo americano, com o apoio do governo do Estado americano. Después de que los restos se exhumen, serán transportados a Brasilia y se prevé que el féretro sea recibido con honores de Estado en la base aérea por Rousseff, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y otros expresidentes democráticos. Luego, el Instituto Nacional de Criminología examinará los restos con la esperanza de determinar la causa de la muerte. El gobierno de Venezuela arrestó a más empresarios vinculados al comercio acusados de especulación con los precios. Ampliamos esta y otras noticias. Y como canciller
Las cadenas de televisión del presidente venezolano Nicolás Maduro mantienen alerta a los compradores a la espera de rebajas y a los empresarios temerosos por los arrestos y las intervenciones que se multiplican a lo largo del país en el marco de la llamada guerra económica contra los especuladores. Miles de personas hicieron largas filas para conseguir productos con 50% de descuento dispuestas por el gobierno. Había 28 empresarios y gerentes detenidos y 3 cadenas intervenidas en el marco de los operativos ordenados por Maduro para combatir las alzas ilegales de precios de electrodomésticos y otros rubros. Según el diario La Nación de Buenos Aires, se libraron 10 órdenes de captura y además hay una ocupación temporal de 3 negocios. La coalición nacional siria opositora al gobierno de Bashar al-Assad ha nombrado un gabinete con 9 miembros, formando un gobierno interino a cargo del territorio controlado por los rebeldes en Siria. Mientras siguen los combates en el territorio, en el marco de una guerra civil que ya se cobró la vida de más de 100.000 personas, un portavoz de los rebeldes dijo que la prioridad será la de prestación de servicios, incluida la educación, la salud, el agua potable, la electricidad y la creación de autoridades locales. Los rebeldes que integran el gobierno interino hicieron paralelamente un llamado para recibir ayuda internacional para ejecutar sus iniciativas. El presidente peruano Ollanta Humala ofreció a su homóloga brasileña Dilma Rousseff el desarrollo de proyectos conjuntos y reglas claras a inversionistas de Brasil con el fin de fortalecer la integración económica bilateral. La mandataria de Brasil, cuyo país se ha convertido en un importante inversor en Perú, firmó con Humala 3 acuerdos sobre medio ambiente, política laboral y comunicaciones durante una breve visita oficial a Lima. Perú, cuya economía crece a un promedio anual de 6% desde hace una década, tiene un déficit de 40.000 millones de dólares en infraestructura, según publica la agencia de noticias Reuters. Buenas noches para todos. Mañana juega la selección uruguaya, por eso es que se empieza a quedar con los minutos en todos los informativos, la selección de Tavares en esta última etapa de cara al Mundial de Brasil 2014. Y ustedes, el partido es a las 13 horas, al mediodía, usted lo va a poder seguir por televisión nacional, por televisión abierta para todo el país. Ese es el lujo, el privilegio, la oportunidad que tiene mucha gente que no cuenta con el cable de seguir el partido. El más importante para el Mundial de Brasil, el que queda, el último repechaje frente a Jordania, por televisión nacional mañana al mediodía. Vamos a arrancar con el análisis y primero escuchando al técnico en la última conferencia en Jordania confirmando al equipo titular. El equipo va con Martín Silva, Martín Silva, Maxi Pereira, Lugano, Godín, Cáceres, Arévalo Ríos, Lodeiro, Estuani, Cristian Rodríguez, Cavani y Suárez. Un equipo netamente ofensivo si lo comparamos con los partidos de visitante que Uruguay jugó en esta eliminatoria. Hay una intención, antes de pasar a hablar y a opinar sobre lo que puede hacer este equipo de Tavares en cancha, hay una intención de darle continuidad, el respaldo de los dirigentes desde Jordania, de decir en las últimas entrevistas que Tavares puede elegir el puesto que quiera después del Mundial si es que Uruguay clasifica y se quedará trabajando en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Imágenes del entrenamiento y el reconocimiento de la selección uruguaya. Salimos a la cancha entonces, Uruguay en el Estadio Internacional de Amán, aquí en donde va a jugar mañana a las 6 de la tarde de Jordania, a las 13 horas de Uruguay, el partido de ida. Recordemos que el miércoles que viene, acá en el estadio a las 9 de la noche, con entradas agotadas, se juega la revancha. Un equipo, va a estar el árbitro noruego, Svein Moen, ya hablamos de él hace unos días. Bueno, el equipo aparece muy ofensivo porque Lodeiro, junto con Arévalo Ríos, la presencia de Estuani, la presencia del Cebolla otra vez junto con Suárez y Cavani, 5 jugadores para atacar de forma constante, seguramente Lodeiro y la oportunidad de tener más la pelota. Un equipo muy diferente a lo que nos acostumbraba a mostrar el entrenador para otros partidos de visitante. Vamos a seguir escuchando al técnico celeste, Oscar Washington Tavares. Bueno, las expectativas son las de conseguir los resultados que nos puedan llevar al Mundial de Brasil. Esta es una expresión de deseo, pero para hacer la realidad debemos superar el obstáculo que Jordania nos va a presentar durante 2 partidos. Y sabemos que nos va a plantear dificultades que esperamos superar para cumplir con las expectativas.
Jordania tuvo que pasar dos grupos, dos fases de grupo y además después en los penales frente a Uzbekistán consiguió la oportunidad de llegar a este partido frente a Uruguay. InfoTNU también presente en la conferencia de los jordanos. National TV from Uruguay. Preguntado en conferencia de prensa por InfoTNU sobre si lo que motiva a la selección jordana es la posibilidad de seguir haciendo lo increíble, el técnico jordano Hussam Hassan contestó: en los papeles hay diferencias importantes entre los equipos, pero en el campo de juego son 11 contra 11 y depende del rendimiento y la determinación de los jugadores. El milagro que el equipo jordano ha hecho es llegar al punto que llegamos y queremos continuarlo. El milagro puede ocurrir mientras estés vivo y en la cancha. El fútbol depende de cómo jugás y para eso Suárez y Cavani hicieron su trabajo convirtiéndose en una de las mejores selecciones del mundo. A pesar de todo esto, nosotros también hicimos nuestro trabajo y el resto se lo dejamos a Dios. El trabajo de Quique Kierszenbaum, que estuvo durante toda la semana y que va a tener además, y vamos a tener a partir de él en Jordania, también en Israel, en la previa, todas las repercusiones de lo que pase en el partido. Tenemos que hablar de Cebolla Rodríguez, que se perdió el Mundial de Sudáfrica, jugó el partido con Argentina, terminó expulsado, le dieron 4 fechas y por eso no jugó el repechaje y tampoco jugó el Mundial. No lo tuvo en cuenta Tavares porque eran 3 partidos del grupo y no lo quiso llevar. Bueno, para él es un partido y es una oportunidad muy importante. En el barrio había varios que jugaban de novela. Jugar un mundial para el futbolista uruguayo parte de un sueño. Y Cristian, que no lo pudo vivir en Sudáfrica, siente este repechaje como nadie. Que sí, que las ganas son muchas, se me eriza la piel, pero bueno, las ganas son muchísimas y bueno, ya quiero estar en el mundial. La esperanza sola para el entorno provoca un contagio de ansiedades y entusiasmos. Acá en la conferencia uno por ahí se conecta a hablar con la familia, son mucha gente espera cosas de nosotros. Uno por ahí viaja por las cosas que uno le cuenta, por la ansiedad de mucha gente. Sobre el rival, el Cebolla dice: Jordania, lo que vimos por video. En la charla, porque bueno, en sí Jordania no es una selección muy conocida, pero bueno, por algo está acá, yo creo que nadie se lo regaló y fácil no va a ser. Cavani se puede dar el lujo de decir que fue el único, o que es el único de la selección uruguaya que le hizo un gol a Jordania. No el único que jugó en aquella sub-20 en Canadá, dirigidas por Gustavo Ferrín, que Uruguay terminó ganando 1-0. Habla Edinson Cavani. La cosa más importante es el objetivo y para nosotros el objetivo es llegar al Mundial. Más allá del rival, el objetivo como punto y como centro, y a partir de ahí restan las preguntas sobre favoritismos y diferencias. Se verán en los primeros minutos más o menos cómo se plantea el partido de parte de ellos, pero Uruguay, la actitud de Uruguay va a ser siempre la misma. Cavani ya jugó frente a Jordania y Cavani ya hizo un gol. Lo que se aprende con el tiempo es la forma de vivir los partidos importantes, los partidos que definen torneos y metas. Seguramente uno no logra nada jugándolo antes, así que creo que con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que todo eso te puede jugar en contra, así que trata más que nada de pensar en lo que es estar con el grupo, tranquilo, distenderse y bueno. Algunos medios tocan el tema diferencia deportiva. Medio pase de Cavani vale más que toda la selección jordana y que los de Medio Oriente no son rival a nivel de juego para la selección. Es una selección que está formada de grandes jugadores que digamos técnicamente muy dotados y bueno, un fútbol rápido, así que se estudiarán las últimas horas que quedan para bueno, contrarrestar con lo mejor que tenemos nosotros. Qué cuadrito tenía aquella sub-20. Suárez y Cavani, el pelado Cáceres que enfrentaron a los jordanos, eran la dupla Suárez y Cavani de ataque. Hubo que buscar la forma de hablar con la Federación de Jordania y conseguir más entradas, porque 800 personas llegan desde Israel. Nos vamos con más datos de la selección jordana, del equipo que enfrenta a Uruguay mañana a las 13 horas y que usted lo puede ver por Televisión Nacional en vivo. Mirá.
Camino a Brasil 2014, Jordania goleó 9-0 a Nepal en la segunda fase de local y ese fue su gran arranque. Llegó a la primera fase de grupos, quedó segunda en el grupo detrás de Irak y por encima de China y Singapur. Le ganó a China de local. Después en la cuarta fase, en otro grupo, terminó tercera detrás de Japón y Australia, consiguiendo victorias importantes de local frente a Japón y frente a la selección de Australia. Fue a repechaje frente a Uzbekistán y empató los dos partidos 1-1. Terminó clasificando en los penales al partido frente a Uruguay. En el equipo jordano hay un jugador de nombre Mohamed Ali. Amer Shafi es el arquero de la selección y es el portero de Al-Wedat, un equipo situado en el nuevo campo de Amán, un campo de refugiados palestinos. La mayoría de los fans del equipo son principalmente inmigrantes palestinos y el equipo del arquero da muchos jugadores a la selección. También hay un zaguero, Bassem Fatih, de origen palestino. Una de las figuras del equipo también es de ese equipo, el delantero Amer Deb Mohammad. Para muchos Amer es la razón de por qué Jordania llegó a la Copa Asiática del 2011, porque marcó goles increíbles, inolvidables, como uno que marcó frente a Irán. Abdallah Deb Salim juega como delantero para el Al-Oruba, hizo goles contra Zambia, contra España en la Copa Sub-20 del 2007. Abdallah, junto con su compañero de equipo, Oday Al-Saifi, fueron los primeros jugadores del fútbol de Jordania en jugar en Europa. Participaron de una Copa UEFA, por eso forman parte de la historia de Jordania a nivel de fútbol. Oday Saifi, que juega de extremo y una de las principales figuras del equipo, milita en el Al-Salmiya de Kuwait. Y también tenemos que nombrar a uno de los jugadores con más presencias en la selección de Jordania. Hablamos del delantero Ahmad Ibrahim, juega en el Al-Arabi, tiene 75 partidos defendiendo la selección. En el 2005 debutó Ibrahim jugando para Jordania. Con mucho gusto recibimos en este espacio al analista Álvaro Padrón. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto recibirte por acá. Igual para mí. El presidente de la República ha hecho 2 viajes en relámpagos. En realidad, uno de ellos todavía está en curso. Recién este mediodía llegó a Caracas, acompañado de una pequeña delegación. Pero el domingo tuvo un viaje relámpago a Brasil. ¿Fue a visitar a Dilma Rousseff o fue una visita, digamos, al gobierno brasilero? Bueno, es difícil interpretar porque en realidad la forma fue muy distinto de lo tradicional. En verdad, visitar la región ya empieza a ser algo que uno podría decir es casi política interior y no política exterior. Creo que nos tenemos que acostumbrar a que nuestro país tiene una frecuencia y una intensidad en las relaciones regionales que uno ya deja de pensar como política exterior. De todos modos, hay detrás de esas visitas un protocolo y en este caso Mujica lo respetó poco y creo que también habla muy bien de la priorización que Brasil hace con Uruguay. Es un viaje que prácticamente no estaba anunciado, por supuesto que no estaba programado. Además, Dilma Rousseff tuvo que acomodar su agenda. Ella sí tenía un viaje oficial, de visita oficial a Perú, y terminó anunciando incluso la presidencia brasilera 2 horas antes la visita de Mujica. Es decir, esa sensación de que uno visita a un vecino, ¿no? Y casi no le avisa a un familiar. Yo creo que por un lado uno puede tener una interpretación de cierta, no sé, precariedad o sorpresa. Yo diría que tiene que ver con que efectivamente las relaciones en la región y particularmente con Brasil se han tornado muy naturales y por supuesto 3 horas de una reunión privada es una señal muy fuerte, ¿no? de mucha importancia que le da Brasil a Uruguay. Hablemos de los temas en ese encuentro, ¿no? Tú mencionaste hace algunos días atrás la posibilidad del retiro de las tropas uruguayas en Haití. Hecho que luego se concretó en la propia palabra del presidente José Mujica, del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, el canciller de la República. Este tema estuvo sobre la mesa. Y yo creo que es el tema más potente desde el punto de vista político, porque para ambos países se trata de un tema delicado. No son países con cultura de presencia militar, lo están haciendo en su propia región. Es una forma de mostrarle al mundo que eso se puede hacer, pero de una manera distinta de la que siempre se hizo de las principales potencias militares. Y además hay un dato de la realidad. Brasil es el país que ocupa el primer lugar en Haití con respecto a la cantidad de tropas y Uruguay el segundo. O sea que aquí la simetría es más relativa y es lógico que estos dos países, que son socios en la región, también lo sean en una iniciativa de ese estilo. Esa fue la agenda más política. En realidad, nosotros tuvimos el anticipo de esta agenda con la visita del canciller hace menos de un mes y esta visita venía como a sellar políticamente, a darle el salto
digamos, de jerarquía más político a muchos de esos acuerdos. Entonces, por un lado teníamos los temas tradicionales de la agenda bilateral de Brasil, incluso anticipada con una visita la semana pasada de Tarso Genro, que es el gobernador de Río Grande do Sur. Entonces, los temas limítrofes de energía están muy fuertes en esa agenda, y los dos temas más políticos, Haití como tema excluyente y con algo que para Mujica es muy importante consultar a la región, es un tema también de política nacional, claro. O sea, es un tema delicado en Uruguay, pero que tiene que ser consultado en la región, porque al final es una acción que se está haciendo con otros países. Y el segundo tema político es la situación con relación a la cumbre de Mercosur, consultar sobre una eventual suspensión o postergación, y esto estaba muy relacionado con que Mujica visitaba en menos de 2 días, inmediatamente después, a Venezuela. Uno de los temas vinculados también con la negociación de la Unión Europea-Mercosur, que también lo hablamos hace poco tiempo atrás y que tú dijiste que seguramente se va a hacer un impulso en esta locomotora que conduce el gobierno brasileño de alguna manera. Claro, porque en realidad cuando tocamos el tema de Mercosur como agenda de los dos países, nos vamos a encontrar con esa dinámica interna en donde no todos los países del Mercosur coinciden con los mismos temas. Es un buen caso el de la Unión Europea porque ahí es especial esta sensación de distintos intereses, en donde claramente a partir de que Brasil, sobre todo sectores muy reticentes al acuerdo con la Unión Europea, el sector industrial, acaba de levantar esas restricciones y empieza a estimular más al gobierno a que se avance en ese acuerdo, inmediatamente encuentra sintonía en Uruguay, que siempre ha planteado ese enfoque, resistencia en Argentina, Venezuela que dice, bueno, para nosotros no queremos ser un obstáculo, por lo tanto habilita que se pueda hacer el acuerdo aún sin Venezuela, y eso tiene que ver con que Venezuela todavía tampoco tiene un ingreso pleno en términos técnicos en el Mercosur. Yo diría que la luz verde de Brasil habilita que ese acuerdo esté más cerca que nunca, lo cual no quiere decir que no tenga problemas. Yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a pensar que cualquier acuerdo es bueno. Sería un buen debate aquí en Uruguay para pensar qué costos tiene ese acuerdo, porque aquí no hay ningún acuerdo gratis. Obviamente hay intereses en Europa por firmar ese acuerdo y muchas veces esos intereses no coinciden con los de nuestra región. Pero lo cierto es que hoy es mucho más viable y gran parte de estas conversaciones con Brasil giran en torno a que ambos impulsen ese acuerdo y encontrar una solución para no necesariamente tener que hacerlo a la misma velocidad los 4 o 5 socios del Mercosur. Y el presidente el domingo se subió nuevamente al avión, regresó a Montevideo, estuvo el lunes aquí y en la madrugada de este martes partió rumbo a Caracas. Allí hay varios temas, en la interna venezolana, la situación actual de Venezuela, la situación del Mercosur como presidencia pro tempore y también los negocios de empresas uruguayas con Venezuela. Sí, es un paquete complejo y en realidad uno tiene que observar a un presidente como Mujica, que tiene una gran capacidad de comunicación, que no fue por casualidad que menciona que extraña a Chávez, pero al mismo tiempo va y respalda a Maduro en un momento muy delicado en Venezuela, que yo creo que hay que tener en cuenta. Ustedes lo pasaban hace minutos en la información de política exterior. Es una situación compleja de inestabilidad, primer lugar económica, pero hay también inestabilidad social y política. Hay que tener en cuenta que hay elecciones municipales el 8 de diciembre. Y yo diría que la inestabilidad económica es la que está pautando ese clima y por lo tanto también afecta las relaciones con los demás países, particularmente con los del Mercosur. Es una inestabilidad económica que el gobierno venezolano caracteriza incluso como un cierto boicot empresarial. Hay un tema de inflación muy delicado, ahora acaba de haber todo este episodio con los electrodomésticos y demás, hay un problema con el tipo de cambio y eso tiene un impacto directo en la región y ahí es donde aparece la parte que podríamos decir los negocios con Uruguay. De hecho, esta delegación, a diferencia de la que fue a Brasil, iba con empresarios. Yo diría que no es que hay problemas con los negocios, hay problemas con el cobro o el pago, porque hay problemas de liquidez en Venezuela y eso está afectando directamente a un sector empresarial que además ha visto en Venezuela como una gran oportunidad. Hoy Venezuela es el cuarto cliente en exportaciones de Uruguay, ha triplicado desde el 2002 en adelante las importaciones desde Uruguay, entonces para nosotros no es un dato irrelevante, importa. En todo ese contexto se tiene que ver también una relación política en donde claramente Mujica intenta dar una señal de apoyo, de respaldo, de confianza a la estabilidad democrática en Venezuela, a su integración al Mercosur, que tiene problemas, obviamente. Y yo diría también lo que intenta Mujica es poner algunos temas de agenda política. Tiene que hablar de Haití también, no porque
Venezuela tenga tropas, pero con su capacidad de producción petrolífica genera una capacidad de influencia en política exterior muy grande, entre otras cosas en Haití, también con nosotros. Ese comercio que yo mencionaba no es solamente que nosotros le vendemos y hemos crecido mucho en las ventas a Venezuela, sino que ellos nos venden particularmente un producto que es petróleo a condiciones muy ventajosas, y eso es estratégico para Uruguay. El ingreso de Venezuela al Mercosur significa que el Mercosur se coloca como la quinta potencia económica mundial. Y al mismo tiempo, esto que decía, para Uruguay en particular es extremadamente complementario esa economía. Casi no competimos con Venezuela en ningún producto, somos muy complementarios, ellos nos venden un producto que es indispensable para nosotros y nosotros productos que hacen muy bien a la economía uruguaya. Pero después hay problemas, y los problemas derivan en que el ingreso de Venezuela al Mercosur, en primer lugar, trae heredado el problema con Paraguay, que está todavía no definitivamente resuelto. Por otro lado, los venezolanos tienen poca experiencia y poco conocimiento de cómo funciona el Mercosur, y hace mucho ruido. Esto no se dice públicamente, pero es así. Y no nos olvidemos que tienen la presidencia pro tempore del Mercosur. Claro. Por eso el tema político, tanto con Dilma como con Chávez, con el presidente Maduro, tiene que ver con cómo manejan la cumbre del Mercosur, que es una cumbre muy delicada, en un momento político, económico y social delicado en Venezuela, y que el Mercosur no precisa otro problema. Por eso se habla de una posible postergación, seguramente para enero, quizá febrero. Claro, porque además, y esto tiene que ver precisamente con lo que anunciaba ayer la Casa Rosada, es que la presidenta argentina no está en condiciones de subirse a un avión hasta mediados, por lo menos, del mes de diciembre. Esta cumbre estaba prevista aproximadamente para el 12 de diciembre. Ese es un tema que no es menor. Y en el fondo, otra vez, está el tema Argentina. En el fondo está Argentina. Yo diría que la situación de salud de la presidenta Cristina Fernández empieza a revelarse más delicado de lo que uno imaginaba. Y yo creo que esto habría que ir pensando en un escenario de no solución tan inmediata, por lo tanto de un cambio de interlocución política. Y acá tenemos un primer efecto que yo relativizaría, porque creo que hay muchas razones para una postergación y que le haría bien a todo el esquema una postergación de la cumbre del Mercosur, más tiempo, tampoco es tan dramático que tenga que hacerse en esa fecha. Y el factor Argentina en estas dos visitas yo creo que para los uruguayos tiene que ver con dar la imagen de que no estamos solos. Si Mujica logra tan rápidamente una reunión de 3 horas prácticamente personal con la presidenta de Brasil, una visita como la que está en Venezuela con Maduro, estamos hablando de los dos países más importantes del Mercosur junto con Argentina. La imagen es, bueno, esto sigue funcionando, Uruguay no está aislado, no está solo, y esto tiene que ver con el crédito de Mujica. Mujica tiene un enorme crédito en política internacional y en política regional en particular. En política internacional lo vimos todos en las Naciones Unidas, Mujica hizo un despliegue fabuloso de relaciones a todo nivel geográfico y de sectores de la sociedad mundial. Y a nivel regional está demostrándolo con estas dos interlocuciones muy privilegiadas, que es una señal también para la región y particularmente para Argentina, de que aquí Uruguay no está solo. Creo que los que dicen además que la diplomacia presidencial como que desplaza a la diplomacia profesional, yo creo que es una falsa contradicción. Es muy bueno que un presidente tenga esa capacidad de interlocución, que levante el teléfono, que tome iniciativas, que tenga ese liderazgo. Tiene que estar acompañado de una diplomacia profesional, entre comillas, no me gusta mucho el término, una cancillería, pero también un conjunto de actores de la sociedad y de otros ministerios que hagan política exterior. Y yo creo que hoy estamos demostrando eso, que Uruguay tiene el teléfono abierto y que le permite entonces sortear mejor momentos delicados como el que está viviendo con Argentina. Álvaro, seguiremos analizando estas señales que tú mencionas. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más Info TNU. Comenzó hoy una nueva edición de la Feria del Libro de Maldonado bajo la consigna Ampliando Márgenes. Hace 11 años que se realiza esta actividad. El informe es de Daniela Mesón. Ampliando los márgenes es el nombre de la 11ª Feria del Libro en Maldonado. La Dirección de Cultura ajusta detalles para que desde el martes y hasta el próximo domingo 17 se desarrolle la feria en la Casa de la Cultura, que contará con presentaciones de libros, charlas y mesas de debates. Más de 35 expositores locales, nacionales y extranjeros dan cuenta de una vasta variedad en la agenda con una apuesta a diferentes públicos. Bueno, es una feria que se viene afirmando año a año. La 11ª edición podemos decir que es de verdad una feria internacional, porque
además de las 80 actividades, a lo largo de los días del martes a domingo, para todo público. Tenemos una grilla de invitados extranjeros. Por otra parte, este año se incorpora una apuesta itinerante con los diferentes escritores llamada La Feria se va de viaje. Consiste en actividades que salen de la Casa de la Cultura, escritores que vienen a la feria, pero que van a participar en lecturas, presentaciones y diálogos con sus lectores en centros educativos del departamento, en varios centros educativos del departamento. En el CERP del Este, por ejemplo, la presencia internacional va a estar allí en jornadas del viernes de tarde. Es una propuesta nueva, digamos, como manera de atraer a públicos distintos y que la propuesta de invitados de la feria no quede encerrada en las 4 paredes de la Casa de la Cultura. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. Mañana tendremos un comienzo de jornada fresca, con nieblas y neblinas aisladas. Evolucionando de cálida a calurosa en la tarde, habrá importantes periodos de sol, mientras que la noche presentará temperaturas agradables con cielo despejado. El jueves se inicia fresco, todavía con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona este. En la tarde, los persistentes vientos del sector norte generan condiciones calurosas. Habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando en la noche por el suroeste. En capital y zona metropolitana se espera una mañana fresca con escasa nubosidad, evolucionando de cálido en la tarde con importantes periodos de sol. En los próximos días continuará fresco a templado en la mañana, en tanto la tarde estará cálida calurosa. Habrá aumento de nubosidad, desmejorando en la madrugada del viernes, con rápido pasaje de lluvias y tormentas aisladas y posterior descenso de temperatura. Amigos, mañana la edición de Info TNU Mediodía tendrá un horario especial. Comenzará a las 12 hasta las 12:15. Luego estaremos con la previa del partido Uruguay-Jordania y a partir de las 13 horas, claro está, el plato fuerte por televisión abierta, por Televisión Nacional de Uruguay, el partido en vivo entre Uruguay y Jordania. Pepe, te comprometo a un pronóstico. ¿Cómo no? ¿Lo querés ahora? Sí, lo quiero ahora. Va a ganar Uruguay 2-0. 2-0. Sí. 3-1 digo yo, entonces, que sea lo mejor, nos vamos, sí, Uruguay. Nos vamos con las imágenes de lo que fue el proyecto ganador hoy de Antel Arena. Pertenece al arquitecto José Flores. Fue el ganador, esas son las imágenes del final. Que pasen bien. Hasta mañana. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Vamos a los principales títulos de la jornada. En Artigas, más de 1000 evacuados esperan que baje la crecida del río Cuaraim para regresar a sus hogares. Las condiciones meteorológicas en Artigas y Rivera han comenzado a mejorar. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre Pluna le impactó y causó sorpresa. Si alguien me hubiese advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto climático de la región metropolitana.
En el marco del plan climático de la región metropolitana, la directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia de Montevideo, Eleonora Bianchi, detalló qué tipo de acciones se vienen realizando para mitigar los efectos del cambio del clima. En la zona de buceo se han logrado hacer unas especies de enormes piletas subterráneas que permiten contener la gran cantidad de afluencia de lluvia, sobre todo en sectores bajos de nuestra costa, que permite que luego determinado el gran chaparrón, digamos, comienza a salir lentamente el agua por las alcantarillas al mar. Eso evita que hoy una buena zona del buceo se inunde. Además de las intervenciones en el alcantarillado, también hay acciones para promover la energía solar. En este momento ya se han instalado colectores solares en un municipio, en un centro comunal. Hay también todo un plan de energía pensado para cada uno de nuestros edificios. Paysandú y Artigas, donde se registró la mayor parte de evacuados tras las lluvias del fin de semana. En Rivera se observan mejoras. El día de hoy, luego de haber trabajado el Centro Coordinador de Emergencia de Rivera con el intendente Marne Osorio a la cabeza y en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia, están retornando en estas horas los últimos 20 evacuados del departamento de Rivera. La zona más complicada es Artigas. Se ha estado coordinando permanentemente, los protocolos han funcionado nuevamente de manera perfecta, han funcionado de manera muy óptima, están todas las familias distribuidas entre evacuados y evacuados en refugios o en casas de familiares o de amigos y con el control médico correspondiente, con la alimentación, con los colchones, con las frazadas, con todo lo que debe ser la actuación en estos temas. Las autoridades indican que mantienen el control de los evacuados y tras el retiro de las aguas, evaluarán el envío de material para la reparación de viviendas en caso de ser necesario. Y una información relacionada con este tema, autoridades de las Intendencias de Montevideo, Canelones y San José informaron sobre los avances y perspectivas en la implementación del plan climático. El dato proporcionado hace un rato, nada más por el Sistema Nacional de Emergencias. Sí, algunos datos para ver el impacto que ha tenido esta inundación. El río Cuareima alcanzó los 12,7 metros esta mañana. Por su parte, en el departamento de Rivera, la situación comienza a normalizarse y los evacuados están empezando el retorno a sus hogares. La atención se traslada ahora al litoral oeste, ya que las autoridades de la represa de Salto Grande estiman que la crecida en el puerto de esa ciudad va a alcanzar los 11,5 metros en el día de hoy. Sí, porque esa es la altura que generan los primeros afectados por la crecida del río, tanto en Salto como en Paysandú. El Sistema Nacional de Emergencia informó que la situación está controlada y continúa permanentemente monitoreada. Y esta mañana las autoridades precisamente del Sistema Nacional de Emergencia dieron detalles de los trabajos que van coordinando, que se realizan en la zona también que ha sido afectada por estas inundaciones. El Sistema Nacional de Emergencia monitorea la situación de los departamentos de Rivera. Proyecto, aseguró el ministro de Economía. El Ministerio de Salud Pública suspendió la comercialización de medicamentos que contienen Flufomedil en nuestro país. El nombre del medicamento se conoce como Terdam. Continúa llegando la ayuda humanitaria a Filipinas para ayudar a millones de damnificados. Informe de nuestro corresponsal en la isla Cebú, Pablo Monsalvo. Televisión Nacional de Uruguay transmitirá para todo el país mañana el partido entre Uruguay y Jordania. En tanto, el técnico Oscar Washington Tavares confirmó hoy el equipo celeste. En la mirada internacional, Álvaro Padrón analiza los recientes viajes del presidente José Mujica a Brasil y Venezuela. A esta hora hay 1.265 personas evacuadas en el norte del país a raíz de las intensas lluvias del fin de semana y la crecida del río Cuareim. La mayoría de ellas, más de 1.100 en el departamento de Artigas, según